Hola, saludos, muchas bendiciones en este día. Hoy vamos a poner a prueba nuestro conocimiento bíblico acerca del perdón. ¿Qué dice Dios acerca de este gran e importante tema? ¿Cómo perdona Dios? ¿Cómo debemos perdonar nosotros? Y en los casos específicos de violencia doméstica, ¿cómo se debe aplicar un perdón? Bueno, este es un tema muy importante, así que voy a tratar de ir despacio y con mucho cuidado. Cuando hay violencia doméstica en un hogar, hay lo que se le llama el ciclo de la violencia, el ciclo que está compuesto por 3 fases. Y necesito introducir este ciclo porque no va a ser igual una pareja, el perdón aplicado en una pareja que no sufre violencia doméstica que en una que sí lo sufre. No podemos aconsejar y decirle, por ejemplo, a una mujer que está sufriendo violencia, que está siendo agredida por su pareja, vaya a su casa, perdónelo y trate de seguir una vida normal. El Señor escucha sus oraciones y solamente, ¿verdad? Se le da ese consejo. ¿Qué pasa? Que corre riesgo la vida de la persona y para Dios recordemos que lo más importante es la vida. La vida, entonces no se les puede aconsejar de esta manera. Tenemos que aprender qué es lo que dice la palabra del Señor y cómo se le puede aconsejar a una persona que está sufriendo esta situación tan dolorosa en su hogar. Y bueno, sabemos que está compuesto el ciclo de la violencia por 3 fases. Pero ¿qué es lo que hace que una mujer, en este caso, que son las que más sufren violencia, se quede en esa relación, que normalice esa situación? ¿Qué es lo que hace? Bueno, hemos llegado a la conclusión de que hay 2 elementos, ¿verdad? Uno es el victimario y el otro es la víctima. El victimario en este caso continúa el ciclo porque él encuentra una justificación para seguir violentando y maltratando a su pareja. Generalmente es algo externo a él, generalmente se le atribuye a la mujer o a la víctima, digamos en este caso, todas sus conductas, todas sus palabras, toda su provocación en la mente del victimario y encuentra que el factor es externo a él, que es ella. Recordemos lo que hablamos el video pasado de que se le implanta una culpa falsa. Entonces, en este caso, la víctima va a ser la responsable de que el victimario la agreda en la mente de él, en la mente del abusador. Y esto hace que él encuentre una justificante para seguir con este patrón a lo largo de los meses y de los años, muchas veces. Y bueno, de parte de la víctima, hay algo muy delicado acá, que es que esta persona perdona a la ligera, perdona fácilmente y continúa el ciclo. ¿Por qué? Porque no está aplicando un perdón bíblico. Tiene desconocimiento de cómo Dios perdona y cómo Dios nos dice a nosotros que tenemos que perdonar. Y de esto se va a tratar este video. Quédate hasta el final porque voy a dar los textos bíblicos, toda la base teológica sobre cómo perdona Dios, cómo tenemos que perdonar para que aprendamos de una vez por todas a aplicar un perdón bíblico y no el perdón romántico, ni el perdón del mundo secular que se escucha tanto. Entonces, esta víctima se aferra a una falsa esperanza de que la persona, el victimario, va a cambiar porque quizás vio palabras o un tipo de remordimiento en esta persona que le hizo creer que sí, que la persona va a cambiar. Y bueno, ¿qué pasa? Que cuando se le otorga un perdón falso, un perdón no bíblico, esta persona no tiene la oportunidad de venir al Señor en arrepentimiento, de mirar su interior, de mirar su pecado y de poder ser restaurado, ¿verdad? Por eso es que en este caso digo que la víctima también contribuye a que el ciclo de la violencia continúe. ¿Y por qué lo hace? Se dicen muchas veces los familiares. ¿Por qué no ve? ¿Por qué lo hace? Por esa necesidad intrínseca humana que tenemos de amor, del amor relacional, que nos aferramos a esta necesidad. Por eso es que lo hacen.
Y bueno, voy a mencionar rápidamente el ciclo de la violencia con algunas cositas importantes para después hablar del perdón bíblico. Quédate para que puedas escuchar este importante tema. La fase 1 siempre se le dice que es el crecimiento de la tensión. Va a ir aumentando gradualmente por supuestas fallas que tiene la víctima, como les estaba mencionando anteriormente, debido a esa implantación de la culpa falsa. Ella tiene las malas conductas, ella lo provoca, ella le dice cosas que no le tiene que decir y entonces se le hace responsable de la conducta y de las emociones del abusador en este caso. Y bueno, este es un mecanismo que se llama proyección, un mecanismo de defensa. Yo proyecto en el otro lo que me está sucediendo, la responsabilidad de mi conducta, de mis emociones, de mi alteración, de mi ira, lo proyecto en el otro. Usted es la fuente que está produciendo mi incomodidad. Esto es lo que está sucediendo ahí. Y bueno, es muy importante darse cuenta de esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo, escuchemos este versículo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Eso nos decía Jesús, todo sale del corazón. Entonces, ¿qué está pasando? Este victimario, este abusador no está reconociendo que todo eso que está saliendo, toda esa agresión, todo ese pecado que está dándole a su víctima viene de su interior, de su corazón, no lo reconoce. Y por esto es importante, y como vamos a ver más adelante, poder marcarle esto que está sucediendo a esta persona. Y bueno, esta proyección en la primera fase de el ciclo de la violencia va a ser muy discreta al inicio, va a ser muy discreta. Por ejemplo, se van a dar insultos, hostilidad, burlas, el famoso bullying, manifestaciones de insatisfacción, incluso hasta sexuales, ¿verdad? Que esto es algo muy delicado, tanto con el hombre como con la mujer. Mencionar supuestas carencias a nivel sexual, ¿verdad? Y todo esto va gradualmente, pero es algo que se hace de alguna manera discreto o en secreto. Y bueno, ¿qué puede hacer la víctima? ¿Qué es lo que hace la víctima que no contribuye a que haya un verdadero cambio? Dos cosas. Una es calmar al agresor. La víctima lo calma. A veces tiene éxito por un tiempo, pero luego se da cuenta que no funcionó, ¿verdad? Que vuelve otra vez el mismo patrón. Y bueno, ella refuerza la creencia de que puede controlar al abusador. Ella se refuerza ella misma. Se cree muchas veces una salvadora. Yo no sé si conoces algún caso así. Y esto se puede ver desde el noviazgo, que este es el próximo video para el otro mes. Cómo detectar en el noviazgo, ¿ya? Las conductas, como llaman ahora, las banderas rojas, de lo que es la violencia en una pareja joven, en el noviazgo. Y bueno, se cree muchas veces, la víctima cree que puede calmarlo, que puede controlarlo, que puede hacer cosas incluso para que la persona esté feliz y no se enoje. Se cree que va a poder salvarlo, tiene una falsa esperanza también. Y puede suceder, como le comentaba yo a unas mujeres donde estuve impartiendo este taller, que la mujer caiga incluso hasta en hacer cosas a nivel sexual que nunca había hecho con tal de agradar, incluso que puede ser que no se sienta bien, que se sienta incómoda, con tal de agradar a su abusador. Cree que va a estar feliz con eso. Cree que va a estar feliz ella poniéndose más bonita, si tiene las posibilidades económicas, haciéndose algún tipo de cirugía estética, para que él esté contento, para que la vea más hermosa, para que, ¿verdad? Y ella también cree que eso está en el exterior. No se da cuenta muchas veces que todo lo que está generando esta violencia en su relación viene del corazón. Lo segundo que puede hacer esta mujer abusada y que dificulta un cambio, una restauración,
es que minimiza las agresiones. Yo tengo varios ejemplos, ¿verdad? Y es muy triste darse cuenta donde las mujeres dicen, bueno, él no es tan malo. Bueno, él la verdad que sí me quiere, pero de vez en cuando emocionalmente le sucede algo, se pone inestable. Bueno, es que él, debido a que no tiene trabajo o a los problemas económicos, pone excusas y minimiza las agresiones, ¿verdad? Puede echarle la culpa, como me sucedió una vez con un caso que yo atendí, que la mujer me decía, a mí me dio mucha compasión porque ella me decía, él es la primera vez que me pega de esa manera, pero fue porque venía tomado, usó alcohol y posiblemente consumió alguna droga y tenía mucho tiempo de no consumir. Y él es muy bueno, él me quiere, él no me hubiera tratado así, él no es malo. Entonces le atribuyó lo que sucedió, la golpiza, lo que le hizo, se lo atribuyó a un factor externo a él, que eran el alcohol y las drogas, como estamos viendo acá. Y bueno, también puede la mujer, o la víctima en este caso, entrar en negación y decir esto que decía precisamente, él es bueno, pero él tiene su carácter. Incluso hasta ella misma decir, bueno, yo contribuí, yo le dije algo que le molestó, hay algo que a él le molesta que yo haga y lo hice, o no lo atendí de la manera que él quiere. Y bueno, en este caso entra una ambivalencia en esta relación, porque digamos, esta mujer trata de prevenir toda esa agresión, todos esos episodios, por un lado, pero también quiere continuar con la relación. Y muchas veces prefiere no indagar ni reflexionar en lo que está sucediendo, en la verdad de lo que está sucediendo, en los hechos. No quiere acumular las pruebas de esos hechos porque se da cuenta que pone en peligro la relación, que puede ser que llegue ese momento que tanto miedo le da, que es el hasta aquí llegué, el punto de no retorno, que hablamos en el video pasado, y si no lo has visto, puedes mirarlo. La palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. La palabra de Dios es una verdad y es principio de vida para nosotros. Como lo dicen los salmistas, con la ley, así es, principio de vida. Y bueno, ¿qué pasa? Se empiezan a distanciar emocionalmente, hasta que sucede algo, ¿verdad? Sucede algo, estalla la tensión y ahí entramos en la fase número 2. Sucede una crisis en este ciclo que hace que ya probablemente la víctima diga hasta aquí, llegue a ese punto de no retorno. Las estadísticas dicen que tienen que pasar 6, 7, 8 veces que la víctima se vaya y deje, abandone, se separe del abusador para que ya llegue a un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene un caso conocido, una persona que apenas se fue una vez y regresó con él, no se asuste, no se moleste, no se incomode, porque esto es lo normal. Esto es lo que los expertos dicen en las estadísticas después de analizar miles de casos alrededor del mundo. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando está ya el acto, ¿verdad? Ya llega una crisis, está ya la violencia, ya deja de ser algo secreto y discreto. Y ahí ya se dan cuenta los familiares, los vecinos, posiblemente llega la policía, se ponga una denuncia. Ahí es donde ya se concreta públicamente esta violencia. Y bueno, ¿qué sucede? Bueno, pueden suceder muchas cosas. Puede ser que se separen por meses, puede ser que la víctima no tenga dónde irse, quizás se vaya esa noche por miedo, si tienen hijos más todavía, pero puede regresar al día siguiente, a los 3 días, en esa misma semana. Regresan muy rápido, ¿verdad? No están en el punto de no retorno, no han vivido todavía todo lo que tienen que vivir hasta que se pueda convencer esa víctima de que esto no puede continuar así, de que todas las veces
que ha perdonado no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado ese perdón? ¿Por qué? Y bueno, entonces llega la fase número 3, que es lo que a veces llaman la luna de miel. En esta fase, el agresor manifiesta un remordimiento. Y bueno, aquí no quiero echar abajo lo que es el remordimiento porque es algo muy importante. El remordimiento es parte del arrepentimiento, pero no suficiente para que haya un cambio en esta relación. Llega el remordimiento, la persona se da cuenta de lo que hizo y pide perdón. Pide perdón. Igual no pide un perdón bíblico, consciente, con arrepentimiento, no. Es un perdón por el temor, la culpa y la vergüenza, que son las consecuencias del pecado, ante verse descubierto de lo que hizo, que se den cuenta su familia, ambas familias, los vecinos, en el trabajo, en la iglesia. Sí, porque en el video pasado hablamos de que esto sucede a los creyentes también. Y bueno, ¿qué pasa con esta persona? Aquí hay algo muy importante y quiero leerles un versículo bíblico para poner una base teológica sobre esto. Este arrepentimiento, este remordimiento que siente no es un arrepentimiento, no es suficiente, no es lo que se tiene que dar para que esta persona sea perdonada. No es ahí. Y ahí es donde se comete el grave error de que la víctima viene y dice, sí, está bien, lo veo llorando un poquito, se le salió una lagrimilla y me siento mal y no tuvo que haber pasado, sí, está bien, yo lo perdono y vuelven, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? El ciclo va a continuar, ahí nada va a cambiar, ahí nada ha sido restaurado porque no ha habido un verdadero perdón. La palabra de Dios nos dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. A mí me encanta esta versión de Nueva Versión Internacional. Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones y esto nos derriba todo en el ciclo de la violencia. Ese remordimiento, esa lloradita, esas palabritas que se dijeron para poder llegar a la casa otra vez, porque muchas veces no tiene, el victimario se va o se lo lleva a la policía un día y luego ya no tiene a dónde ir. Entonces, ¿qué le queda? Bueno, montar todo el cuadro, ¿verdad? No es que no se sienta mal, posiblemente sí, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento, ahí no hay restauración y la persona por sí misma, nos está diciendo la palabra de Dios, no tiene la libertad. ¿Para qué? Para hacer un cambio solamente por sus buenas intenciones. Ahí es donde tiene que llegar el Señor a transformar ese corazón. ¿Qué pasa? Que si esto vuelve a pasar, se le perdona, un falso perdón, llamémosle así aunque suene muy fuerte, un falso perdón, se le perdona a esta persona, se vuelven a unir, continúa el ciclo de la violencia y con el tiempo y con el tiempo y con el tiempo, ¿qué pasa? Se va extinguiendo la conciencia. Todo ese remordimiento, ¿usted cree que va a llorar 5, 10, 15, 20 veces? No sé, yo lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda, ¿por qué? Entre más veces se peca, más veces el mismo pecado va haciendo que la conciencia se acalle, ¿verdad? Y esto es algo muy triste. Entonces, aquí escribí una frase muy importante. Otorgar un falso perdón es uno de los factores que contribuyen a que el ciclo de la violencia vuelva a iniciar y se normalice en una relación. Un falso perdón no incentiva el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Ahora sí, un cambio de mente. Un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Y quién nos cambia el pensamiento? Dios.
Dios. El Espíritu Santo es el que viene y transforma la mente. ¿Qué quiere decir? Que para que una persona agresora, maltratante, abusiva, violenta, pueda cambiar ese patrón que tiene, ¿por qué? Porque se cree en una condición especial y diferente, ve al otro más vulnerable, puede agredirlo, puede hacerlo, proyecta en el otro es el que me molesta, posiblemente aprendió ese patrón desde su infancia. Esta persona no puede cambiar por sí mismo, nos dice la palabra de Dios, su mente. Y bueno, ¿qué sucede? Entonces, ahora sí entramos en el perdón bíblico, el perdón que Dios nos enseña. Cristo murió para que pudiéramos ser perdonados. Esto lo sabemos todos. Cristo murió para que podamos ser perdonados. Pero también murió para que pudiéramos perdonar a los demás. Y Efesios nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Como también Dios nos perdonó, como Dios. Nos está poniendo un modelo. Perdonen como Dios. ¿Cómo perdona Dios? Tenemos esa pregunta ahí, ya la vamos a contestar. Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que el creyente siempre tiene que tener la disposición para perdonar. Esa es la diferencia entre decir, yo ya lo perdoné, tenemos que quitarnos eso de la boca. Yo ya perdoné, pero él sigue con lo mismo, él no quiso arrepentirse. Es más, muchas veces sucede que la persona llega y le dice, yo lo perdono a usted por todo lo que me hizo. Y el victimario le dice, ¿a usted quién le pidió perdón? ¿Por qué me tiene que perdonar? ¿De qué? ¿Quién le pidió perdón a usted? Dígame si no es humillada, es nuevamente victimizada esa persona, porque está concediendo un perdón que no le están pidiendo. Entonces tenemos que quitarnos de nuestra mente y de nuestra boca el decirle a una persona, yo te perdono, si la persona no está realmente pidiendo ese perdón. Pero sí tenemos que tener la disposición, eso es algo muy diferente. Colosenses nos dice, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Siempre tenemos que tener la disposición, el creyente, y nuestra mente tenemos que tener ese principio. Tenemos un conflicto relacional con alguien. Yo estoy dispuesta a perdonarle a esa persona en el momento en que podamos conversar y en la que la persona venga en arrepentimiento y me pida perdón. En ese caso es cuando yo otorgo el perdón y ya vamos a profundizar un poquito en eso. La pregunta, ¿cómo nos perdonó el Señor? ¿Cómo? El perdón de Dios modela el cómo debemos perdonar a otros. Por supuesto que sí, Jesús nos modela todo. Y no entenderlo, cómo Jesús nos dice, cómo nos perdonó y cómo nos dice que tenemos que perdonar. No entender esto hace que nosotros sigamos dando un perdón que no es bíblico, un perdón falso, un perdón incompleto. Y ahí es donde yo quiero enfatizar hoy este principio, que es un principio de vida, para que usted pueda entenderlo, pueda compartirlo con otra mujer, con alguien que usted esté aconsejando, con una hermana, con una vecina, con una amiga que esté pasando por esta situación. ¿Cómo nos perdona Dios? Dios nos perdona. El perdón de Dios es en dos vías. Y esto es lo que voy a explicar en este momento. El perdón de Dios es un perdón en dos vías. Y hago aquí la pregunta, ¿Jesús murió por el perdón de toda la humanidad? Sí, Jesús murió por toda la humanidad. Y ahora, ¿toda la humanidad es salva? No, no toda la humanidad es salva. No todos están perdonados. Vamos a profundizar en esto. El perdón de Dios nunca va separado de dos condicionantes. Dos condicionantes tiene el perdón de Dios: la confesión y el arrepentimiento. Porque Dios no impone el perdón a quien no lo desea.
Dios no impone el perdón a quien no lo desea, que ese es el pecado imperdonable que se habla en Mateo 12, ¿verdad? El que no quiere el perdón de Dios, el que no quiere arrepentirse, el que no quiere volverse a Dios, Dios no puede hacer nada. Ese es el pecado imperdonable. Mateo 23 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Eso dijo Jesús. Quiso perdonar, pero ellos no quisieron. Jesús pudo haberles dicho: Jerusalén, Jerusalén, los amo y los perdono. Pero no dijo eso. Dijo: quise, pero ustedes no quisieron. Ahí estamos viendo las dos vías. También en Jeremías 3:12, vamos a leerlo, voy a buscarlo. Jeremías 3:12 al 14. Me olvidó buscarlo. Por acá está. 12 al 14. Dice el profeta: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, le está hablando al pueblo, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y bueno, y sigue dando promesas. ¿Qué les dice? Conviértanse de su maldad. Reconozcan su maldad. Les está hablando el profeta. ¿Qué estamos viendo aquí? Un llamado al arrepentimiento. Así es. Y también lo vemos en el caso de Jonás. Jonás, que estaba tan molesto con Dios porque Dios perdonó a Nínive. ¿Y por qué Dios perdonó a Nínive? Porque se arrepintió. Y podemos ver esto en Jonás 3:10. Entonces, bueno, voy a decir algo muy fuerte, pero no son palabras mías, son palabras que he escuchado de teólogos y que son los que están marcando la base teológica sobre lo que estoy hablando hoy. No existe evidencia bíblica de que Dios haya perdonado a alguien que no se arrepiente de su pecado y se vuelve a Él en fe. Volverse a Dios en fe y arrepentirse de su pecado. No hay evidencia. Veamos esto, este patrón. No hay un caso en la Biblia en que Dios haya perdonado a cualquier persona si no se arrepiente y se vuelve a Dios. No se puede. Ese es el pecado imperdonable que estoy diciendo. Si la persona no quiere ser perdonado, si la persona no quiere volverse a Dios, está bien, no se vuelva. No recibe el perdón del Señor. Vemos esta palabra que nos dice Nueva Versión Internacional en Lucas 17. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Vea, yo le invito a que en este momento usted la escriba, esta frase. Márquela, póngala por ahí. Guárdela en su corazón, ténganla en su mente. Porque necesitamos en la vida perdonar muchas veces. Muchas veces. Y tenemos que aprender a perdonar como Dios perdona, aplicar el perdón bíblico. Si tu hermano peca, repréndelo, repréndelo. Ese es el ministerio muchas veces que hablan de la exhortación. Vaya con la palabra de Dios y márquele su pecado. Con amor, sin ira. Recordemos el enojo válido, también del video pasado, el enojo válido. Ese modelo lo tenemos de Jesús. Márquele el pecado a esa persona. Y si se arrepiente, perdónelo, dice la palabra de Dios. Entonces a eso me refiero cuando hablo del perdón en dos vías, ¿verdad? Entonces ese perdón no va a ser aplicado, ese perdón de Dios no va a ser aplicado si esa persona no confiesa su falta, no se vuelve en arrepentimiento, no busca a la víctima en este caso y le dice que es confesar, decir el pecado.
hice esto, está mal, eso es pecado, contra Dios te ofendí, te hice, o sea, una confesión, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros no queramos perdonar, en este caso, la víctima, sino que la persona no quiere vivir esta bendición, que significa el perdón de Dios, el perdón de Dios. Y bueno, tenemos un modelo, solamente lo voy a mencionar, lo dejo por acá los versículos. En Lucas, Jesús, cuando ya está a punto de morir, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto muy bonito, este ejemplo, cuando lo aprendí, fue muy hermoso. Cuando los perdonó Dios, no fue en ese momento, no fue en ese momento. Ese perdón, ¿dónde fue aplicado? En Hechos 2:36, que por aquí lo tenía marcado. Hechos 2:36, cuando Pedro está predicando, la primera prédica de Pedro, y ellos se asustaron de todo lo que Pedro les estaba diciendo, del mal que le habían hecho, que habían matado al Señor. Y ellos dicen: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban realmente asustados, estaban con remordimiento, estaban arrepentidos, querían hacer un cambio. ¿Qué les dice Pedro en el 2:38? Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ese momento se aplicó el perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando ellos realmente se arrepintieron. Y bueno, pasos para aplicar un perdón bíblico. Ante un acto violento podemos responder con enojo válido. Sí, tenemos que enojarnos, tenemos que molestarnos, pero un enojo válido. Si no, ve al video anterior donde hablo de esto. Este enojo válido nos va a mover, a reprender al ofensor, a marcarle su pecado, a decirle lo que está haciendo mal. Y debemos cuidar en esta reprensión, no tener gritería, ni amargura, ni ira, ni decir malas palabras y todo lo que ya la palabra nos exhorta. Sino simplemente marcarle el pecado, ¿para qué? Para que esa persona pueda hacer un acto de interiorización o de contrición, como muchas veces se habla. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Y qué es lo que sale de mi interior? Que pueda reconocer su pecado. Si lo confiesa, otorgar el perdón y restaurar la relación. Si lo confiesa. Y a partir de un genuino arrepentimiento, construir la confianza nuevamente, porque no es tan fácil, ¿verdad? Esta etapa. Y bueno, esto no significa que no vamos a recordar, ¿verdad? La palabra de Dios nos habla de esto. Tenemos que perdonar 60 veces 7. ¿Qué pasa? Si mi hermano viene y me dice: ay, ¿verdad? Esto y otro, el pecado, ¿verdad? Vuelva a perdonar. Sí, porque eso tiene mucho que ver con el pensamiento, con cuidar el pensamiento, ¿verdad? No estar trayendo nuevamente ese pecado a nuestra mente. Y bueno, trabajar en un proceso de consejería, de terapia de pareja, para poder restaurar la confianza de esas personas. ¿Por qué? Porque todas las emociones y el dolor están ahí presentes. Eso no es eliminado de inmediato. Segunda de Corintios nos dice: llevando cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto es algo muy importante que tenemos que hacer en muchos momentos, no solamente en los casos cuando nos agreden, pero se aplica perfectamente a esta situación, en los casos de violencia doméstica, donde hay tanto dolor, donde la persona recuerda todo ese sufrimiento, llevar cautivo eso a Cristo. Y bueno, ¿qué pasa si no se arrepiente? ¿Qué pasa si no se arrepiente esa persona? Bueno, hay un modelo que nos da Mateo 18, ¿verdad? Hay un modelo que es primero hablar con la persona. A paz nos llamó el Señor, entonces tratar de que exista una paz relacional por medio de otorgar un verdadero perdón cuando el victimario, en este caso, la persona que ha ofendido, viene y se arrepiente, viene y confiesa su pecado, viene y muestra evidencia de un cambio conductual por medio de la transformación de su corazón. Entonces, se habla, pero si la persona no quiere,
Entonces vemos el modelo, que es ir a hablar, en este caso con los líderes de la iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Si el ofensor persiste en sus maltratos, recordamos que todo pecado no confesado traerá separación también. Si la persona no quiere arrepentirse, no quiere, todo pecado no confesado trae separación. ¿Qué hacer si el perdón no se completa? ¿Verdad? Que muchas veces podemos decir, bueno, yo quise, estuve dispuesta, en mi corazón, yo dije, yo te perdono. Siempre estuve dispuesta a perdonar. La otra persona no se arrepintió, no quiso. Encomendarlo a Dios, que es el que lleva las causas, ¿verdad? Nuestras causas, encomendar a este ofensor a la justicia de Dios. Y vemos un modelo, en 2 de Tito, vemos un modelo de Pablo, que había tenido un problema con un tal Alejandro. La Biblia nos dice, Pablo no había perdonado a Alejandro porque no se había arrepentido. Y aquí les dejo la cita bíblica. Pablo no disimuló el problema con Timoteo, pero esa situación fue procesada mediante el acto consciente de dejar al ofensor en las manos del Dios justo y misericordioso. Pablo, ¿qué hizo? Procuró la paz con este famoso Alejandro. Y bueno, Jesús actuó de la misma manera. No se atribuyó el hecho de tomar venganza, sino encomendar la causa a Dios. Nos dice 1 de Pedro 2. Y bueno, el último paso es reconocer que nosotros también ofendemos, que también pecamos, ¿verdad? Ponernos en esa situación, reconocer nuestro propio pecado, y por eso tenemos que, de alguna manera, también ser empáticos con los demás. Y bueno, algunas conclusiones. El perdón, al modelo de Lucas 17:3, se concede solo si hay un genuino arrepentimiento. Y esto es para corregir el falso concepto del perdón en el agresor, y así ayudarle a reconocer su pecado y separarse de su acto violento. Muy bien, también procurar el perdón de doble vía, ¿verdad? En la fase 3 es una oportunidad para mostrarle al agresor que la violencia no es algo casual, sino algo que se repite, de lo que hay que protegerse. Decirle, vea, ¿cuántas veces intentaste? Por tu cuenta, por tus buenas intenciones hacer. ¿Y cuántas veces continuamos con esto? Muchas veces son años, ¿verdad? Marcarle y decirle a la persona, mira, no ha funcionado. No significa tener que romper la relación, sino repudiar la violencia, no la persona. Y no otorgar el perdón hasta que se cumpla la doble vía para reflexionar. ¿Qué dicen las agresiones sostenidas acerca del tipo de relación que vivimos? Maltratar significa amar. Entonces sí, tenemos que reservarnos ese perdón, guardarlo por ahí, orar por la persona, encomendarle la causa a Dios, que probablemente en algún momento esa persona venga en arrepentimiento, y entonces ahí es donde se completa el perdón bíblico, el verdadero perdón, la forma en que Dios nos ha perdonado y que nos dice que perdonemos al igual que Él. Muchas bendiciones.